días, mi nombre es Marta Lucía Ruiz, pertenezco al grupo de administración de unidades y archivos. En el día de hoy voy a instruirlos con una de las, eh, de las preguntas que el profesor nos hizo para este video, las cuales empezaré con verificarles lo que es las teorías, uno de los precursores de las teorías, como son la teoría de los fundamentos, del fundamento neoclásico, como es la teoría sistemática, como es la teoría humana y como lo son varias teorías. Voilà. Cron, uno de los precursores es Cron on Nover, él fue uno de los precursores en 1936, y otro de los autores de algunas de esas teorías son lo que es Daniel Kahn, lo que es Robert Linkart, que son los que precursaron la aplicación de la administración, sí. Herbert Simons, que es uno de los que verificaba los aspectos humanos y racionales del comportamiento. Otro es Jaime Ricketts, que es uno de los que verificaba las estrategias, las tres estrategias y cómo eran las decisiones de estas estrategias. Otra es Henry Mitchell, que es uno de los que decía que cuál es la naturalidad de la estrategia, por qué se realiza esa estrategia. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la organización debe ser concebida como un sistema administrativo? Bueno, normalmente en las empresas el sistema que se realiza directamente administrativo lo hace directamente es porque la organización tiene que mantener un sistema de desarrollo en el cual la organización tiene que cumplir algunas metas de producción, un plan definido, en pocas palabras es un plan definido en el cual la organización necesita coordinar el conjunto para cumplir con sus objetivos. La idea de esto es que las organizaciones tengan la visión de la organización, de los sistemas tanto abiertos, dando pasos a poder administrar y organizar con mejor circunstancias las empresas, ¿sí? Los comportamientos más que todo enfocan a lo probabilístico, la organización debe enfocarse más a los sistemas y las caracterizaciones, también a la organización debe abordar lo que es el tipo especial y también debe abordar las características de una relación compenetrada en las empresas. La segunda pregunta, más que todo es, perdón, la primera, el enfoque sistemático que nos representa en cierta manera. Entonces, en la segunda pregunta nos dice que desde un enfoque sistemático, ¿qué aspectos o elementos deben ser contemplados para una perspectiva de integrar la organización? Entonces, más que todo para el enfoque sistemático, se representa en las organizaciones como los componentes, las partes, cómo se interactúan, cómo alcanzan las metas. El enfoque sistemático es más una organización de interrelación en el ambiente conceptual y relaciona los componentes internos. El enfoque sistemático es como
como digamos el sistema psicosocial, que es la motivación, las aptitudes, la comunicación, el liderazgo, el sistema de metas y valores, como son la cultura, los objetivos, las empresas, lo personal, eh, bueno, normalmente es ese. El sistema administrativo, la planeación, la organización, el control, ¿sí? El sistema tecnológico, las técnicas, los equipos, los conocimientos. El sistema estructural está basado en el organigrama, en los procedimientos, en la autoridad, en las reglas, ¿sí? Normalmente esto es en cierta manera el enfoque sistemático, ¿sí? De una organización. La segunda pregunta nos habla de cómo, cómo es este sistema eh, sistemático, ¿sí? En cierta manera, cómo se realiza. Entonces, esta es una clase de elementos que parten de relacionar un logro en común, que se trata de un sistema convencional, ¿sí? Artificial, que es de complejo, que es estructurado, que tiene cosas sociales, técnicas, ¿sí? Que tiene secuencias abiertas, posee subelementos, partes que pertenecen a un sistema mayor o supresión, ¿sí? De un sistema, o sea, que pertenecen a una jerarquía, ¿sí? Es un tipo lógico de aplicar a los problemas y comprender las etapas. Normalmente el enfoque sistemático se puede identificar y analizar con las siguientes: la base de los objetivos, el surgimiento individual o social de los problemas, los objetivos de un sujeto, los terceros que están sindicados en el problema, los objetivos involucrados en el problema, el agente responsable del problema, normalmente son esos. Entonces, otra de las variables en este es los recursos de las disposiciones de los agentes, recursos de qué cuentas puede efectuar, el contexto del entorno social y el problema. Bueno, el sistema se clasifica en la siguiente: en el origen manual, el origen humano, ¿sí? Sus elementos: funciones, insumos, agente humano, agente físico, secuencia, medio ambiente, producto, y por último los modelos de sistemas. Los modelos industriales son las empresas industriales, de servicios, las comerciales, las administrativas, las diferentes empresas. Las etapas de elaboración son la situación del problema, los objetivos del problema, las funciones del problema y las condiciones externas. Bueno, en la tercera pregunta nos dice que de qué se entiende por cultura y cambio organizacional y cómo estos inciden en las organizaciones. Bueno, entonces, cuando se dice que la cultura organizacional, ¿por qué es importante? Normalmente porque es una regla para tener en todas las empresas o entidades. ¿Por qué razón? Porque entiende la mejora, la organización, cómo conocer la cultura, cómo darle cultura a la empresa, ¿sí? Cómo agotar los recursos para que sus actos se vean reflejados. La clave es entender que es una forma de estrategia, es una forma de estrategia eficiente de actuar y administrar, ¿sí? Su identificación es importante porque la gente le sirve para actuar de forma consciente y coherente, ¿sí? Con lo que tiene directamente, como son en las empresas. También aclara comportamientos para
para aparentemente permitir la planeación, la efectividad, la acorde con la relatividad ambiental, perdón, ambiental no, sino organizacional. Se compromete con tener líderes, con estrategias, con evaluar riesgos, oportunidades, diferentes aspectos de la organización. También define las estrategias, también dentro de ella, también en la compañía mide, monitorea, también da cumplimiento, también comunica el progreso, también da estrategias e incluye a los grupos de interés. Otra, ¿cuáles son los tipos de estructura organizativas? Esas estructuras organizativas son lo que se dice la funcional, la divisional, la mixta o marcial. La funcional son organizaciones donde los miembros del equipo trabajan para un departamento, como lo es el gerente, como es la función que realiza él, como es el director de departamentos. También la divisional, que es una de las organizaciones estructuradas de acuerdo con las divisiones y no a departamentos, ¿sí? Digamos que tiene las divisiones pero no está en los departamentos. Gerente de proyectos, como el gerente de proyectos, como directores de línea, como asesores de negocios. La mixta o marcial. Esta organización es una híbrida donde la individualidad proyecta un agente funcional, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene dos jefes, que tiene que rendir cuentas para dos jefes. Quinto, que es una departamentalización. Una departamentalización es un proceso en el cual se agrupan entre los órganos de la organización determinado de una organización. Son las actividades, las funciones similares y lógicas relacionadas dentro de la empresa, ¿sí? En la departamentalización hay pues varias técnicas, se podría decir. Otra de las preguntas es, ¿qué son organigramas? Entonces, los organigramas son representaciones simplificadas, ¿sí? La estructura formal de la empresa, ¿sí? Muestran gráficamente la existencia de los miembros que tienen en cada departamento, ¿sí? Otra definición de organigrama es que es una manera gráfica de mostrar la estructura, una forma de verificar las relaciones, de la responsabilidad de las autoridades, de tener un logro en los objetivos de la empresa, ¿sí? El organigrama es una representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de un área que la muestra de tal manera. Es un documento que también representa gráficamente la estructura. Otro de los específicos es conocer las ventajas, las desventajas, funcionalidades, diseñar, implementar y elaborar todo lo que es la actualización de los organigramas. También distinguir claramente la clase de las diferentes organigramas que hay.
Bueno, una de las cosas que nos facilita los organigramas es la incorporación de la organización con toma de decisiones, facilita a los empresarios, facilita la comprensión acerca de las probabilidades de cada persona que pueda acceder a las diferentes posiciones de la estructura orgánica. También informa a los terceros interesados en cada actividad, también analiza, evalúa las estructuras y las funciones vigentes que detecta. Otra es las fallas que tiene fallas de control interno, fallas de unidad de mando, tiene fallas de pronto en las estructuras desequilibradas, ¿sí? De cada área. En la sexta pregunta, en la séptima pregunta, ¿qué es un organigrama funcional? Este organigrama funcional es un tipo de representación gráfica en la estructura, ya sea de la empresa o de cualquier organización, ¿sí? Normalmente es básico, es donde tú encuentras el departamento, el gerente, el departamento de contabilidad, el de financiera, el de administrativa, el de el de operaciones, el de mantenimiento, el de archivo. Entonces, normalmente este es el organigrama donde están especificadas cada área funcional. Bueno, ¿cuáles son, la octava pregunta que nos verifica aquí, cuáles son los factores internos y externos que deben componer un organigrama, complementar una organización? Estos son un plan de marketing, un plan de cultura corporativa, una etapa de producción. Esos son los internos. Los externos también es el programa de marketing o de difusión de la página o del producto. Y también la competencia. También cómo ofrece uno el producto, los servicios, los semejantes, aquellos que forman parte en el que se desarrollan las empresas, ¿sí? Las instituciones que lo apoyan, las que no lo apoyan. Otros es en la restricción de legales y las sociales. Otro es el conocimiento de los factores, permite realizar una selección estratégica más segura. Bueno, hasta ahí son los externos. La novena pregunta, ¿cuál es la perspectiva moderna de un cliente desde las unidades de información? Bueno, yo creo que las perspectivas normalmente de ellos es que el cliente se sienta satisfecho, que se pueda definir como el conjunto de los procesos y de las actividades relacionadas mediante la obtención de información respecto a a nuestro entorno, a los productos que ellos piden o los que tienen más demanda, ¿sí? Son los usuarios que más nos exigen en cierta manera, ¿sí? Hay usuarios externos, como son los clientes que se encuentran fuera de las organizaciones, y el incremento de la consulta que ellos realizan, bien puede ser en archivos o en cualquier otra de las de lo que ellos pidan, mejor dicho, del producto que ellos estén manejando. Los usuarios externos, que son los clientes que se encuentran también fuera de la organización, y cabe mencionar que es el incremento de la consulta que ellos realizan. El científico, que es el usuario tradicional que maneja archivos durante el tiempo de servicio, ¿sí? De los productos, ¿sí? Que es más para la disposición y resolver todas las necesidades de información. El político y administrativo,
que son los usuarios de la demanda, mucha información, los administrativos, para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la planificación de la transparencia. Los industriales, ellos, más que todo la demanda de ellos es variada, por la clasificación, por la administración que ellos tienen, porque normalmente son, más la demanda de ellos es heterogénea, más o menos podría decirse, que tiene un sentido de información, que la demanda es variada, normalmente es eso, ¿sí? Eh, la pregunta 10. ¿Cuál, establece relaciones y diferencias entre la dirección, autoridad y liderazgo? Entonces, en ella, más que todo, se establecen relaciones que se han planteado entre los líderes y que los directivos tienen que aprender a llegar a ser buenos líderes, ¿sí? Más que todo lo necesitan es para el liderazgo que ellos manejen, ¿sí? Los altos directivos en las organizaciones deben ser unos líderes, ¿sí? Normalmente. En la dirección, pues hay se podría decir, denotaciones de cómo se podría tener una clasificación, podría decirse como una copia, se mantienen, se aceptan, se entran en sistemas y estructuras. En la dirección, más que todo, normalmente pasa que se confían en el control, en la división de los plazos, en las preguntas cómo y cuándo, miran hacia eh, una línea de fondo, hacen las cosas bien. En la parte de liderazgo, cuando hay un líder, entonces normalmente se centra en innovar, en ser original, en desarrollar, en investigar, en centrarse en la gente, más que todo se centran en la gente, se inspiran inspiran confianza, son perceptivos, se hacen las preguntas de por qué y para qué, y miran hacia un horizonte, desafían el status quo, hacen lo correcto. Y en la autoridad, pues normalmente es la toma de decisiones. Incluye derechos, incluye obligaciones, deberes relacionados con determinar cargos en una empresa, en una organización social, sistemática social, ¿sí? La autoridad formal es la del jefe directamente, ¿sí? La autoridad operativa es aquella que se ejerce directamente a las personas, determinando las acciones que realizan. Y la autoridad técnica es aquella que se lleva como profesional, ¿sí? Normalmente cuando somos profesionales sabemos de qué estamos haciendo, para qué es, y normalmente podemos mandar. La pregunta 11, ¿cuáles son los criterios modernos del liderazgo? Bueno, yo creo que el líder debe ser una persona capaz, una persona centrada, una persona inspiradora, de guía, individualmente debe ser una persona muy activa, también debe manejar grupos. El líder es un modelo para un grupo, ¿sí? Es un modelo para seguir, es una influencia que tiene seguidores. El líder es el que tiene una actitud, que asume retos, que es una persona que tiene novedades, que es provechoso, ¿sí? Es una persona comprometida en la posición de convencimiento, dentro de un ambiente de equipo, ¿sí? ¿Cuáles serían los rasgos? ¿Cuáles son las competencias y habilidades que debe tener, que debe poseer un buen líder? Bueno, para mí los rasgos serían aceptable a las situaciones, atento en su entorno, ambicioso, confiado, cooperador, decidido,
un hombre dominante, dinámico, persistente, seguro de sí mismo, ¿sí? También tiene que ser tolerante, tiene que ser deseoso de asumir responsabilidades y un agente de cambio, sobre todo un agente de cambio. Las habilidades que debe poseer este hombre o esta mujer debe ser listo e inteligente, social, hábil, creativo, diplomático para hablar, eh, organizado, persuasivo, hábil para llevar relaciones sociales, ¿sí? Y una capacidad de administración. Otra de las preguntas es por qué las unidades de información deben ser contempladas, vistas y administradas como organizaciones. Porque normalmente las organizaciones están vistas como estructuras sociales donde esperan un comportamiento simple, racional para sobrevivir, ¿sí? A nuevas condiciones externas y al mismo tiempo las fuerzas las fuerzas del cambio se pueden organizar, ¿sí? También esta puede estar compuesta de personas naturales con tareas administrativas que deben formar estructuras sistemáticas. Por eso yo creo que normalmente deben estar contempladas en la administración de las organizaciones. Muchas gracias. Estas fueron las preguntas a partir. Este video era para estas preguntas. Muchísimas gracias. Que pasen un lindo día.